Llegeixo a la seva última columna del País, diu: me alegro que la hospitalidad y la cortesía vuelvan a ser protagonistas en Barcelona. ¿No ho eren? Yo conozco Barcelona desde los años 80 porque para mí Barcelona pues, fue en principio la ciudad de Jaime Gil de Viedma, la ciudad de Juan Marsé, de José Agustín Guitisolo. Trabajé también sobre Carlos Barral y sus diarios, hice una edición para cátedra de Carlos Barral, y viniendo a Barcelona pues entré muy en contacto con la cultura catalana. Por ejemplo, a través de Jaime Gil de Viedma conocí a Àlex Susana y después conocí a Pere Rovira y después pues conocí ya a Joan Margarit. Y fíjate, en mis inicios como escritor, como poeta, en los inicios de la democracia española, la reivindicación de la diversidad lingüística fue una bandera. Nos reuníamos, por ejemplo, en los encuentros de Berines, en Asturias, y la presencia de Manolo Rivas con el gallego, de Bernardo Achaga con el euskera, de Àlex Susana o Joan Margarit con el catalán, era la normalidad. Y yo, por desgracia, sufrí mucho un proceso en el que eso se deterioró mucho. Yo viví un momento en el que, y soy absolutamente sincero, en el que determinados dirigentes de la derecha madrileña, muy afectados por los casos de corrupción, utilizaron la tensión entre Madrid y Cataluña para generar ruido y tapar sus escándalos. Y determinados dirigentes catalanes aprovecharon la situación para esconder pues, el deterioro de los servicios públicos, de la sanidad pública, de la educación pública, creando ese proceso de enfrentamiento con Madrid, y uno todos los días asistía a ofensas de Esperanza Aguirre contra Cataluña o a ofensas de catalanes contra la realidad bilingüe y también en español del catalán, y eso creo que hizo complicada la convivencia. Te pongo un ejemplo. Yo tuve la suerte de estar en el jurado del premio Pablo Neruda, que es el gran premio a la poesía latinoamericana, y planteé la candidatura de Joan Margarit. Hubo quien se enfadó conmigo por proponer como poeta candidato español a un poeta que escribía en catalán como Joan Margarit. Segunda cosa triste, como le dieron el premio por español a Joan Margarit, la Generalitat no felicitó a Joan por haber obtenido el premio Pablo Neruda, y eso creó una situación que a mi me parece que està mucho más Però no es pot extreure això del procés, no? No sé si aquesta és la seva lectura d'aquesta etapa del procés polític. Claro, yo tengo mi experiencia personal, y mi experiencia personal democrática es todas las mentalidades y las ideas son respetables. Dos, los mecanismos violentos, anticonstitucionales, injustos para defender las ideas respetables, pues generan procedimientos que no son tan respetables, ¿no? Yo no soy partidario del independentismo catalán. ¿Por qué? Porque soy una persona formada en ideas sociales. Yo soy andaluz y a mí me parece que las ideas independentistas en mi formación tienen menos que ver con la clase obrera y con las clases necesitadas que con una burguesía catalana
que defiende ideas que no son las mías, que son ideas que tienen que ver con el dominio de clase frente a la clase obrera, los servicios sociales, los servicios públicos. Pero de fet, claro, vostè va defensar, no?, el dret a sí, el todas dret las a ideas decidir. son respetables. Yo participé en una actividad en la que se consideraba como legítimo un debate sobre la organización social y la independencia de Cataluña. Lo que no me pareció tan respetable fue utilizar esta tendencia, por ejemplo, desde Convergencia y Unió, para ocultar todas las protestas masivas que estaba habiendo por el deterioro de la sanidad pública en Cataluña. Yo, por ejemplo, veo que las ideas nacionalistas en el mundo en el que vivimos son conservadoras y ayudan a generar identidades cerradas que acaban en considerar al otro como un enemigo, y tengo un caso muy claro en lo que está pasando en Gaza con el Estado de Israel, pero yo comprendo que hay mucha gente progresista y de izquierdas que identifica como propio un discurso independentista. Entonces, yo creo que el respeto es fundamental para las ideas. Lo que hay que utilizar son procedimientos que sean razonables. Por ejemplo, se hace un estatuto de Cataluña y el Partido Popular lo declara anticonstitucional por una serie de artículos que se habían considerado constitucionales, exactamente los mismos, en el Estatuto de Andalucía. O somos razonables... D'aquí ve justament després tota aquesta mobilització, que no només va respondre a un desmantellament de l'estat del benestar, sinó a un interès polític també de tot el poble, no d'unes elits, sinó la gent al carrer no eren burgesia. Se juntaron las dos cosas, pero la experiencia que yo tengo, y es la experiencia con la que vivo ahora, y analizo los procesos que se han dado en esta evolución y los procesos que se han dado en torno a los indultos y los procesos que se han dado en torno a la amnistía, es que es un griterío que, por ejemplo, solo sirve para enmascarar la destrucción de la sanidad pública que está haciendo la señora Ayuso en Madrid, la destrucción de la educación pública que está haciendo la señora Ayuso en Madrid. Entonces, por mi propia formación, me gusta atender más a lo que ocurre en la realidad que no a situacions provocades per enmascarar la realitat. I llavors com es pot transformar aquesta realitat si no és com amb un procés polític de base? Yo creo que el entendimiento es fundamental, que el diálogo es fundamental, que el respeto al otro es fundamental, que el respeto a la cultura es fundamental. Fíjate, yo como director del Instituto Cervantes me encuentro pues defendiendo y divulgando un idioma que es el segundo idioma del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Yo defiendo, porque es mandato del Instituto Cervantes, la importancia de la cultura española. Y la cultura española es la cultura en castellano, pero es también la cultura catalana, la cultura gallega y la cultura euskera. Y hay patriotas españoles que me consideran un traidor porque defiendo el catalán, el euskera o el gallego en la red de Institutos Cervantes. Pero es que después me encuentro también, y no lo comprendo, gente que en nombre de su catalanismo niega la realidad bilingüe de Cataluña y el idioma español como un idioma propio, y me parece un disparate que haya catalanes que quieran renunciar al español, y me parece un disparate que haya patriotas españoles que consideren al catalán como un enemigo si consideran que España és una, no? En tot cas, no, és impossible renunciar a l'espanyol des de Catalunya. És impossible per llei. I deberia ser impossible... Mentre que sí que és possible renunciar al català des de Madrid. El plurilingüisme de l'Estat és yo creo relatiu. Que las instituciones españolas tienen que ayudar al conocimiento y a la divulgación y la potenciación de la cultura catalana. Por ejemplo, en los últimos 3 años, de 8.000 actividades anuales que se hacen, más de 4.250 actividades han tenido que ver con cultura catalana, participantes catalanes. Entenc que en aquestes activitats inclou algun participant
català. Actividades y cursos en catalán. ¿Y cuántos estudiantes té, por ejemplo, Cervantes en catalán? Estudiantes en el último año hemos tenido 145 matrículas. Però no és molt poc, 145 estudiants per un Instituto Cervantes que té un presupuesto sí, pero cuando tú me hablas, tú planteas lo siguiente. Por ejemplo, hay muchos indios y muchos chinos hablando, queriendo estudiar español, porque eso le permite encontrar trabajo en los Estados Unidos o encontrar trabajo en el Reino Unido. Por ejemplo, un idioma con 600 millones de hablantes no és lo mismo que un idioma com el català. De tota manera, perdó, però l'interès sí que hi és, vist que la xarxa Llull sí que té per tot el món, a les millors universitats del món, 135 lectorats, amb 4.000 estudiants inscrits. Claro que sí, y nosotros colaboramos con las universidades y colaboramos con los lectorados. Pero fíjate, la cifra que me das, compárala con 20 millones de estudiantes que en la actualidad estudian español. Però les llengües no necessàriament es comparen en volums, ¿no? Son dues llengües, eso es lo que te digo. Culturas. Mira, hay 7.000 lenguas en el mundo. Que tengan más de 200 millones de hablantes, muy pocas. Es lo que llamamos lenguas hegemónicas. Y entonces, lo que tiene que hacer una lengua hegemónica primero es comprender la riqueza que supone la comunicación y después no querer ser predominante ni ser liquidadora de otras lenguas. Y cuando se trata de defender una cultura, la defensa de la diversidad cultural es muy importante. Creo que la situación de bilingüismo es una riqueza estupenda y luchamos porque haya bilingüismo, no por competir. En Cataluña me preocupa menos porque el catalán es una lengua fuerte que no está en peligro de extinción, pero si piensas en otras lenguas del Estado como el gallego o como el euskera, si no hay una defensa de esas lenguas, corren peligro de extinción, como está pasando con muchas lenguas minoritarias, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental y razonable que en una sociedad bilingüe se comprenda la importancia y el enriquecimiento de una lengua mayoritaria y, por otra parte, la importancia y el enriquecimiento democrático que significa la diversidad lingüística. Nosotros en la Unió Europea celebramos todos los 26 de septiembre el Dia de les Llengües Europees. Clar, però justament a Europa el que costa és passar dels discursos sobre diversitat lingüística a les concrecions i els fets sobre diversitat lingüística. I, de fet, el català és una de les llengües que no és una llengua oficial, tot i tenir una comunitat de 10 milions de parlants. Com és que el govern no ha aconseguit donar aquest pas a Europa? Pues mira, a mí me pareció importante la propuesta del Ministerio de Exteriores en la Unión Europea para que se declarara lengua oficial el catalán, el euskera y el gallego. Y en esa estamos, en ese diálogo estamos. Y fíjate que con la presidencia española de la Unión Europea, el Cervantes hizo una propuesta que es la traducción del Grito hacia Roma de Federico García Lorca contra el autoritarismo. Lo tradujimos a las 24 lenguas oficiales actuales y al gallego, al euskera y al catalán para defender la necesidad de convertirlas en lenguas oficiales y fue el regalo que dio la presidencia de gobierno a la reunión de presidentes de la Unión Europea. O sea que me parece que hay que reconocer, al mismo tiempo que se reconocen las dificultades, también los gestos que se están haciendo para defender democráticamente coses que jo considero indispensables defender. I una qüestió més organitzativa sobre l'Institut Ramon Llull i sobre el Cervantes. Si Llull té això estatutàriament, políticament, encomanat la projecció de la llengua catalana al món, com és que el Ministeri no participa econòmicament? No li sembla estrany, a vostè des del Llull, que no participi econòmicament aquí quan a l'Institut Ramon Llull el paguen les institucions catalanes i balears, que també paguen, financen l'Institut Cervantes, que en un percentatge molt ínfim projecta la llengua catalana. El Instituto Cervantes firmó un acuerdo primero con el YUL en el año 2004. O sea que la conciencia de colaboración con el YUL viene de lejos. Cuando yo llegué pensé que había que potenciar la presencia de las otras lenguas oficiales. A lo que tú me estás preguntando te contesto ahora ya no como director
cultural, poeta, sino como gestor. Francia le dedica a la Alianza Francesa 350 millones de euros al año. Alemania le dedica al Instituto Goethe 300 millones de euros al año. La transferencia del Estado, hemos pasado ahora a tener 80 millones. Todo lo demás tenemos que autofinanciarnos nosotros hasta llegar a los 170 millones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que las inversiones culturales tienen poca tradición y poco prestigio en España, i és algo que nos afecta a todos. Heu signat un acord amb Barcelona per reimpulsar la projecció, deia aquest matí Jaume Collboni, de la capital literària com a capital cervantina, com a capital de l'edició en castellà. Creu que havia perdut el compàs en el lideratge iberoamericà, Barcelona? Bueno, Barcelona ha sido durante muchos años una gran capital cultural y quizá en el mundo editorial la gran capital cultural española. El 80% de las ediciones se hacen en Barcelona. Los grandes grupos estaban en Barcelona. Y yo creo que siguen estando, aunque se hayan llevado la sede a otros sitios para huir de las tensiones. Barcelona fue la gran ciudad del boom. Aquí hablar de Barcelona es hablar de García Márquez o hablar de Mario Vargas Llosa. Y si seguimos, pues Barcelona fue una de las grandes ciudades reivindicadas por Cervantes en el Quijote. A mí me parece importante recuperar el protagonismo de Barcelona como ciudad cervantina, porque eso en la actualidad es reivindicar la importancia internacional de Barcelona, cosa que me parece fundamental para reivindicar la importancia de la cultura en catalán i la importància de la cultura espanyola com una cultura de la diversitat. Vostè és un poeta d'acció, no? Amb un càrrec que no és tan habitual, això. Quin lloc ocupa la poesia en el seu dia a dia? Mira, para mí la poesía reivindica un diálogo entre lo privado y lo público que tiene que ver con la conciencia. Vivimos en un mundo de mucha prisa, donde la gente dice lo que piensa sin pensar lo que dice. Y eso en un mundo de redes sociales es una pérdida de pudor absoluto, donde funcionan los bulos, funcionan las mentiras, las incitaciones al odio, los insultos, y poder pensar lo que se dice antes de decir lo que se piensa invita a la lentitud para hacerte dueño de tu propia conciencia. Yo creo que ese es el aporte fundamental de la poesía en este mundo de prisa y de bulos. Intentar mirarse al espejo y en un ejercicio de conocimiento hacernos dueños de nuestras propias conciencias y no dejarnos llevar por incitaciones al odio, sinó al reconocimiento de la realitat. Recentment ha publicat un poemari dedicat a la pèrdua de la seva parella, l'Almudena Grandes, que es titula Un año y 3 meses, en referència a l'etapa final, no? Escriure és la seva manera de pensar? La seva manera de superar el dolor? Para que exista el hecho poético no basta con que haya un poema, tiene que haber un lector que habite el poema, que lo identifique. Si yo escribo un poema de amor, no funciona el poema si alguien dice, uy, qué enamorado está este hombre. Tiene que ser el hombre, la mujer que lo lea, que piense en su propio amor, ¿no? Y para eso hay que distinguir entre el yo biográfico y el yo literario. Tienes que intentar pasar de tu autobiografía a algo que tenga que ver con la condición humana en general, en la medida de tus posibilidades. Y fíjate, yo cuando escribí a Almudena, y Un año y 3 meses, pues claro, empecé a pensar en de qué modo la poesía había tratado el tema de la muerte. Empecé con el poema A la muerte de la Trotaconventos del arcipreste de Hita, las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, y de ahí, pasando por Rosalía de Castro, por Helios, pues llegué a García Lorca o al propio Joan Margarit. Fíjate, yo pasé de un dolor muy personal que me tenía encerrado en un pozo a una meditación sobre la muerte
que tenía que ver con la condición humana y que me enseñó que frente al narcisismo de creernos invulnerables, pues los seres humanos somos vulnerables y que necesitamos más que la prepotencia, el cuidado. Al final del proceso viví el duelo y comprendí que aparte de la pérdida, yo podía celebrar como motivo de felicidad haber vivido 30 años con alguien al que quería, admiraba, y en una situación difícil, la pandemia, haberla acompañado hasta que se murió en mis brazos, ¿no? Cuando Almudena enfermó, Joan Margarit estava enfermo. Clar, van viure paral·lelament Viví els seus el duelo pensars, ¿no? muy paralelamente. Él decía, bueno, tienes 2 personas que se te están muriendo. Yo soy catedrático de cálculo de estructuras, creo en las matemáticas, de manera que no se pueden morir los dos. Uno se salva y otro se muere. El médico me acaba de desahuciar, de manera que Almudena se va a salvar. No se salvó, pero Joan me salvó también a mí, porque mientras moría escribió un libro, Animal de bosque, en el que, como un animal de bosques, tiene el pudor de encerrarse con la gente que más quiere y con las 4 o 5 cosas importantes en la vida. Y acabó al final de Animal de bosque diciendo que bueno, que ese año en el que se estaba muriendo ahora podía ser, sin mentir, uno de los más felices de su vida, ¿no? Y es el sentido del libro 1 año y 3 meses, sí, del mismo modo que el final podía ser considerado por Joan como uno de los tiempos más felices de su vida, si el que se queda aquí, no el que se muere, puede hacer la misma lectura.